Muy buenas noches, bienvenidos a Destacados. El destacado de hoy es Marcelo Burgos, artista, dibujante, cineasta, sobre todo te diré artista argentino. Hoy nos abre las puertas de su taller, pero sobre todo nos abre las puertas de su historia, todo ese recorrido que hace para mostrarnos su mundo, de fantasías y a veces no tanto. Quédate ahí, no te pierdas un gran destacado. Primero, decirte que para mí es un lujo cuando puedo entrar ahí, como un poco en el mundo de alguien. Puedo arrancar por tu obra, que creo que habla por sí, pero me convocó mucho también tu historia, ¿no? Como que cuando uno va a tu obra y después hace doble clic en tu historia, tal vez empieza a dialogar entre tu obra y tu historia, ¿no? Ese orfanato en el que no nacés, o sea, nacés en un orfanato, pero no por ser huérfano, sino porque tu padre era director de un orfanato y esa fue tu infancia. Como que tu realidad y tu día común era vivir al lado de un orfanato o dentro de un orfanato. ¿Cómo fue eso? Era curioso, fue parte de mi infancia. Mi padre era el director, vivíamos, yo tengo 2 hermanos, en realidad tengo 4 hermanos. Pero en ese momento tenía solo 2 y vivíamos en un chalet que estaba pegado a un cubo de ladrillo que era el orfanato y nada, nuestra vida pasaba ahí, nuestros amigos eran los chicos del orfanato, jugábamos al fútbol con los chicos del orfanato y lejos de la visión del orfanato que es cinematográfica era tremendamente triste. Era Argentina, años 70, televisión blanco y negro, García Ferré, Trapito, en ese ambiente en el cual un invierno era devastador, era frío, era nublado, y un poco todos mis recuerdos de mi infancia tienen ese tinte, y un poco todo lo que hice después fue ir alejándome de ese orfanato y de esa melancolía, ¿no? Es una constante del argentino la melancolía. Nadie entiende por qué todos los argentinos nos deprimimos los domingos. Había un escritor que escribía libros de viaje y estaba en Argentina y decía que estaba en Tucumán. Decía que era domingo y podía sentir la melancolía y decía, ¿será porque es un país de inmigrantes y que es el único día que tienen para acordarse de lo lejos que están de su casa? A mí, no sé, yo lo tengo heredado. En realidad no sabía por qué, pero ahora con los años entiendo por qué. Era toda esa infancia como tan gris, tan triste, tan... qué sé yo, era muy... Y nublada, como más nublada. Sí, no sé si has estado en Tandil en invierno, es muy frío. Y era, de hecho, nevó un año que estábamos ahí y me acuerdo, era lejos de ser idílico todo lo que había. Pero bueno, con los años descubrí que todo eso en el fondo había sido muy informativo y descubrí que era el único material sensible en el cual yo sinceramente podía basarme para hacer lo que hago. Estuve muchos años tratando de ser un artista serio y me aburría a mí mismo de lo que hacía. Y empecé a recuperar esos dibujos de infancia, sobre todo cuando nació mi hija, ¿no? Que aprendés a estar en ese tiempo de los niños que es como el tiempo sin tiempo. Vas el teléfono y estás. Y las cosas que haces no tienen ningún objetivo. Solamente estás y haces... y en ese momento fue donde empecé a recuperar mis dibujos y cuando hacía cosas que no tenía... sin una finalidad. Claro, sin un objetivo, sin lógica o sin racionalidad o sin que entonces tenga salida o esta cosa más productiva, ¿no? Que uno tiene que hacer algo con un objetivo para que después se produzca algo que proyectamos. Salto como
a tu profesión o a tu oficio o a tu artista, ¿no? Vos fuera de cámara me decías, soy dibujante, pero haces cine, haces publicidad, sos artista, sos escultor, sos dibujante, o sea, también hay algo que es, bueno, convive todo, pero vos esencialmente te decís dibujante. Y ese dibujo después que cuenta una historia, se filma, ¿cómo podés también canalizar tantas profesiones desde una misma esencia, ¿no? Yo lo tenía más compartimentado en una época, era como, esto es mi trabajo artístico y este es mi trabajo de director, sobre todo porque empecé en la publicidad, ¿no? Entonces es muy difícil considerarse un cineasta. Al final son artes aplicadas, en realidad usas las mismas herramientas, solo que es una herramienta del comercio, la publicidad. Hasta que un día me di cuenta, si la raíz en común de todo es que básicamente los trabajos que hago como dirigiendo siempre tienen que ser narrativos, siempre tiene algún elemento imaginativo. Por suerte siempre me ha tocado proyectos muy interesantes, muy divertidos y muchas veces con esta cosa fantástica y de efectos especiales y cosas así que a la vez tienen otra bondad, que es que estás todo el día aprendiendo. Siempre en todos los proyectos aprendes alguna cosa. Y la base es que yo, si lo puedo dibujar, lo puedo rodar. Yo dibujo mis storyboards y es la única forma de explicarle al equipo, bueno, lo que quiero hacer es esto. Y este tío tiene que estar parado acá. El otro día con Mati estábamos haciendo el último proyecto que rodé, comparándolos con los storyboards, y eran iguales. Estaba clavado el encuadre y todo, porque claro, yo dibujando me puedo pasar 3 días, pero rodando tengo 15 minutos para poner la cámara. Y la base es el dibujo y en la escultura es lo mismo. En el arte en general es lo mismo. Me gusta en la escultura y en el grabado que siempre hay la participación de algo mecánico entre medias, entre lo que yo hago y el resultado. Siempre hay o una prensa de grabado o una fundición, y pasa lo mismo con el cine. Siempre hay como un elemento mecánico, no es la pintura directa. Es muy raro que yo dibuje o que pinte. Siempre tiene que haber algo entre medias que haga que yo me sorprenda cuando en un grabado no sabes qué sale hasta que sale de la prensa. En lo que estoy trabajando ahora es en recuperar un poco cierta cosa de honestidad, es decir, no es todo perfecto. Una pieza que hice ahora es un elefante pequeño que tiene 2 piedras en los ojos, pero tiene solo uno. Porque me acuerdo cuando era pequeño se te perdía una pieza del Playmobil y ya no era lo mismo. Sí. Y ya siempre vas a recordar esa pieza que no está. Que no tenía el brazo. Tal cual. Y me gustaba que toda la idea de la pieza sea solamente la falta de un ojo. Porque en el fondo tiene como tanta más potencia la idea de la pérdida o la idea de, lamentablemente, la potencia que tiene lo que está mal supera mucho a lo que está bien. Es como la gente que tiene 8000 likes en Instagram, pero hay uno que le dice, no me gusta tanto. ¿Qué le pasa a este tío? Repara ahí. ¿Qué le pasa a este tío que no le gusta tanto? ¿No? Es como sí. El poder que tiene esa pequeña falta o esa pequeña herida es bonito. Y un poco con lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, en el momento que a la gente le empezó a gustar lo que hacía, era cuando hacía cosas que realmente tenían como cierta honestidad. Todo lo que había hecho hasta ese entonces era impostado. Y aparte, como estudiante de arte, es horrible porque no podés salir de la comparación de todo está hecho antes. Todo el mundo hizo todo, es muy difícil hacer algo realmente nuevo. Entonces, cuando aprendes mucho de arte, no puedes dejar de comparar, no, esto ya lo hizo. Todos los pintores pasamos por un periodo de Picasso, todos. Y en el fondo, cuando dices, bueno, esto será bueno, será malo, pero es lo único que sé hacer yo. Y en ese momento es cuando la gente es como que se reconoce. La gente reconoce lo que es verdadero y lo que no. Me gusta, me lo dijiste ahí fuera de cámara, que es como, hay algo que yo sí puedo decir, que es mío, que es honesto, que es genuino. O me decías, tal vez cuando me quiero conocer a alguien y digo, bueno, tal vez si voy a su infancia puedo entenderlo, o lo que le pasa a este tipo, lo que le pasa a
mujer o a quien sea o esta persona, y buscar eso, como hay una historia, es imposible no ir a la infancia de uno, no ir a su padre, no ir a su madre, no ir a sus hermanos, no ir a lo que se vivía en algún momento de la vida de uno para decir, bueno, ahora puedo entenderte, o al menos puedo entender o tratar de imaginar por qué esta reacción, ¿no? Y como artista digo, ese lugar que decimos, bueno, esto yo lo puedo decir, esto es mío, pum, lo puedo poner sobre la mesa. Es bonito llegar a ese punto. A mí me ayudó lo que decía, el nacimiento de mi hija, el entender que lo que tenía que hacer era tener a mi hija, todo lo demás era papel picado. Cuando la tuve por primera vez, digo, tanto trabajo, es esto lo que hay que hacer, ¿no? O cuando entendés que lo mejor que te puede pasar es que la gente te quiera sin que seas nada, ¿no? Me acuerdo un psicólogo que me decía, uno con el que me llevé fatal después, me decía, así que usted pinta, dibuja, es director, escultor, todo lo que hay que hacer para que uno lo quieran, ¿no? Porque es así, porque en el fondo de alguna forma querés ganarte tu valía haciendo y con suerte haciendo y no pretendiendo que haces algo, ¿no? Con suerte no es ni siquiera una mentira para ti mismo. Y el momento que te das cuenta que es más fácil, te puedes relajar. Y el momento que yo me pude relajar es cuando dije, este garabato lo voy a hacer una escultura. Y me da igual lo que piense cualquiera porque en realidad tengo ganas de hacer esto, no tengo más ganas de pensar en si es Heidegger o Kant, ¿sabes? No. Llegué a esto medio por cansancio de estar buscando hacer lo que no era. Sí, por un costado y no por... O sea, porque el borde te puedes ir para este lado, para este. Cuando te vas para adentro, es como que ahí uno agarra más. Más allá de esto, que es como súper psicológico, no sé, o gracias a los psicólogos. No, a mí me encanta, ¿eh? Yo voy igual. Pero después hay algo que es espectacular. Hay unas obras de unos tamaños, de una magnitud, pero no por grande bueno, sino porque, bueno, no sé, hay técnica, hay mucha técnica ahí. Hay algo que esto que vos decís, bueno, desde mi garabato hasta la pieza, cómo se llega, ¿no? Más allá de la curiosidad, cómo se llega a hacer esta... Ni siquiera por la escala, porque hay piezas chicas que también son espectaculares. ¿Cómo investigaste entre tantas cosas que haces? Porque está el cineasta, el padre, el narrador, el dibujante, y de repente un poco el artesano, la persona de oficio que tiene que salir a crear. Yo creo que eso es todo el proceso de estar haciendo y estar comparando lo que hacías y estar mirando y estar copiando. Yo aprendí mucho a dibujar copiando, copiaba fotos de la revista, vas aprendiendo un montón. Es como vas adquiriendo toda la técnica y un día, si tienes suerte, llegas a algo que tiene algo que te representa. También la publicidad está bueno en que te enseña a agarrar un proyecto, desmenuzarlo, decir, bueno, ¿cómo tengo que hacer esto? Lo divides en todas sus partes y dices, bueno, empiezo por acá. Y esa forma de afrontar un proyecto de cine, pues al final es la misma que tienes para afrontar una escultura o algo complicado. Ahora queremos hacer una calecita. Un proyecto que tenemos que no sé ni cómo hacerlo, pero está la idea. Y ya llegará la forma de hacerlo, que es un espejismo. ¿Y cómo se hace un espejismo? No tengo idea. Pero lo bueno también es que aprendes a preguntar. Porque en un rodaje yo soy el que menos horas ha rodado. Toda la gente que está ahí está rodando todos los días. Entonces lo mejor que puedo hacer es decir, ¿cómo se hace? Y en serio es la mejor escuela de cine que puede haber. Bueno, Marcelo, el programa es corto, o no, entra bastante. Pero nada, te quería agradecer que abras la puerta a este lugar, que cuentes tu mundo, que cuentes tu historia y me encantó hacer doble clic en tu vida y conocerte más, no solo a través de tu obra, sino así, en primera persona. Muchas gracias y mucho gusto. La verdad es que he estado muy cómodo. Lo que dijiste que me olvidara las cámaras casi lo he conseguido, pero era por mirarle a ella. Entonces me hacía como miraba para acá atrás. Perdón si tengo todos los planos mirando para... Es así, gracias, la verdad. A ti. La verdad, gracias Mili. Lujazo de Destacado, la verdad, un gran lujo, otro lujo más de hoy en Destacados. Chau.